El próximo patrón que vamos a ver es el Abstract Factory. Bien. El patrón Abstract Factory también es un patrón creacional. Este patrón permite crear una familia de objetos que estén relacionados entre sí, que trabajen en conjunto, sin especificarle al cliente, al que los utiliza, qué objetos en concreto son. Bien. La idea es que tampoco le debería interesar al cliente qué objetos son con los que está trabajando, sino sus abstracciones. Entonces, ¿cómo vamos a estar motivados? ¿Qué motivó este patrón? Es que algunas veces hay sistemas que necesitan tener un conjunto, una familia, un grupo de objetos que estén relacionados, que trabajen juntos, que dependan unos de otros. Y el cliente, el que trabaja con esos objetos, no le hace falta saber qué clases concretas son, sino que trabajar con sus clases abstractas. ¿Bien? ¿Qué aplicabilidad? ¿Cuándo se utiliza esto? Por ejemplo, cuando un sistema debe ser independiente de todos los productos que crea, sino que puede trabajar con sus clases abstractas. Cuando el sistema debe ser configurado según una familia de muchos objetos, bien, todo el sistema se va a comportar según esta familia de objetos que se instancien. Y otra posibilidad más es cuando hay muchos productos de objetos, muchos objetos, una familia que trabaje junta, estén muy relacionados y se deba asegurar de que siempre se trabaja con objetos de la misma familia, ¿bien? Y no permitir que se trabajen con objetos de otras familias. Entonces, ¿cómo es el diagrama? La estructura de este patrón es un poco compleja, pero poco grande, pero no es muy compleja, ¿bien? El cliente, el que utilice este patrón, va a trabajar siempre con las clases abstractas. Por lo tanto, va a trabajar con Abstract Factory, va a trabajar con el producto abstracto A y con el producto abstracto B. ¿Bien? Y los productos concretos van a ser generados por las clases, la factory completa, ¿bien? Por las fábricas concretas. Entonces, un ejemplo. El cliente le va a pedir un producto el cliente va a instanciar una fábrica. Esta fábrica puede ser del tipo 1, de la familia 1, de la familia 2, ¿bien? Según qué fábrica concreta sea. Pero el cliente solamente va a decirle a la fábrica, dame el producto A. Entonces, depende cuál de las dos se instanció, voy a crear un producto A de la familia 1 o un producto A de la familia 2, ¿bien? Entonces, la fábrica concreta le va a devolver al cliente a través de su abstracción un producto, si era la fábrica 1, un producto A1, pero el cliente va a conocerlo desde su punto de vista abstracto, va a conocer que es un producto A, nada más, sin saber si era de la familia 1 o de la familia 2. Lo mismo si el cliente le pide a la clase abstracta un producto del tipo B, si estaba instanciada una factory concreta 2, el producto B que se va a generar es el producto B2, pero el cliente lo va a conocer como un producto B, ¿bien? No va a conocer que estoy hablando de la familia 2. Entonces, ¿cuáles son cada uno de los participantes? La factoría abstracta, que es la que declara la interfaz de cómo se van a crear todos esos productos abstractos, ¿bien? A través de un factory method. Estamos usando el patrón factory method aquí. Después vamos a tener una factoría concreta que van a ser la que va a implementar los métodos de fabricación y va a crear los productos concretos. Vamos a tener los productos abstractos, que son los que declaran la interfaz de cómo se va a poder trabajar con los productos. Y vamos a tener los productos concretos, que son los que hacen la implementación de esa interfaz. Y el cliente, que solo utiliza las fábricas abstractas y los productos abstractos. Bien, ese es el objetivo de este patrón. Vamos a explicar un caso muy común que se utiliza esto cuando nosotros necesitamos crear, por ejemplo, un toolset, un conjunto de widgets o elementos gráficos para determinadas plataformas. Podemos usar el factory method. ¿Bien? Vamos a tener el cliente que va a querer instanciar un botón y un cuadro de texto. Entonces, depende qué sistema operativo tengo. Voy a tener una factoría concreta para Windows, una factoría concreta para Linux, una factoría concreta para Macintosh. Entonces, mi aplicación le va a decir
simplemente a su factoría abstracta dame un botón y según el sistema operativo que yo estoy, voy a instanciar una factoría concreta en particular y esa factoría concreta me va a dar un botón del tipo Windows o del tipo Linux o del tipo Macintosh. Bien, entonces esta factoría se utiliza mucho en esa clase de sistemas donde cada factory me asegura de que todos los productos que se van a generar van a ser de la misma familia. Todos los elementos gráficos van a ser de Windows, todos los elementos gráficos van a ser de Linux y así. ¿Bien? Otro uso puede llegar a ser, ya que estamos haciendo un juego, que el cliente, que el juego corra en distintas plataformas, no sé, también en Windows, en Mac o en Linux, o en una PlayStation, en una Xbox y en un eh, Nintendo Switch. Y bueno, cuando yo pido un enemigo, me van a dar un enemigo con la complejidad que puede manejar una Play o una Xbox o una Switch. Bien, y cada producto abstracto con el que yo voy a trabajar va a ser enemigo, pero la implementación va a ser distinta para cada una de las plataformas. O algo por ahí un poco más bajado a lo que nosotros podemos llegar a utilizar. Yo voy a tener muchos niveles, el nivel de hielo, el nivel de fuego, el nivel de tierra, y yo pido un enemigo y según en qué nivel estoy actualmente, instancio enemigos u objetos del tipo hielo, del tipo fuego, del tipo tierra. Bien, entonces ese sería otro posible uso del factory, de las factorías abstractas. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la demo nosotros? Parecido a lo de los widgets, pero ya que está de moda los temas oscuros y los temas claros, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Bien? Vamos a tener el cliente que va a trabajar solamente con la fábrica abstracta, con este botón abstracto y con este textbox abstracto, pero según qué tipo de tema elijamos, si queremos tema claro o tema oscuro, vamos a instanciar botones claros o botones oscuros o textbox claros o textbox oscuros. Bien, entonces esa es la idea de la demo. Entonces nos pongamos manos a la obra. Vamos a tener acá nuestro proyecto en blanco y vamos a comenzar con nuestra factoría abstracta. Bien, entonces, ¿qué nos va a hacer falta? Primero que todo, creemos los productos abstractos. Entonces vamos a tener una clase que la vamos a llamar button, que dijimos que va a tener público. El botón se puede dibujar nada más, nada más, para hacerlo fácil. El botón se va a dibujar. Y como es abstracta, igual a 0. ¿Bien? Entonces eso es lo único que va a hacer el botón. Y vamos a tener el text box exactamente igual, también abstracto, que también se va a dibujar, no le vamos a dar ninguna otra funcionalidad. Y vamos a implementar los concretos, ¿bien? Entonces vamos a hacer una clase light button que herede de button. Entonces acá tenemos que implementar el método, lo vamos a hacer así, es más largo, pero es divertido. Vamos a implementar ese método. Lo que vamos a hacer acá es nada más que un cout diciendo soy un like button, dibujando un like button, y eso sería, acá estaría toda la implementación de cómo se dibujaría en la pantalla, según el sistema operativo, habrá que llamar una librería u otra librería. Vamos a hacer lo mismo pero con el dark button. Bien, entonces ahora estoy dibujando un dark button. Vamos a hacer lo mismo pero con el textbox. Bien, entonces ahora estoy dibujando un textbox y un textbox. Bien, entonces ahora tengo un dark textbox y ahora tengo un light textbox. Entonces ahí tenemos todos nuestros productos concretos. Bien, tenemos las clases abstractas button y textbox. Tenemos nuestro light button, nuestro dark button. Tenemos nuestro light textbox, nuestro dark textbox. Bien, entonces tenemos nuestros productos concretos, nuestra
productos abstractos y nos estaría faltando nuestra factory. Bien, entonces primero que todo necesitamos nuestra factory abstracta. Entonces vamos a crear una clase abstracta que se llame factory, así la hemos puesto en el diagrama. Y esta clase va a tener nada más que los métodos virtuales de cómo se crean. Bien, entonces public virtual, vamos a devolver un botón, create button. Entonces las clases concretas van a tener que implementar este método. Y vamos a tener otro que va a ser textbox. Bien. Ahí tenemos nuestra clase abstracta, nuestra factoría abstracta, que es la que va a utilizar el cliente. Entonces vamos a crear las concretas. Bien. Vamos a crear una clase que se llame factory y esta factory va a heredar de no va a paréntesis acá, va a heredar de factory. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera clase concreta del tema claro. Tenemos que implementar los distintos métodos, así que vamos a implementar los métodos. Los dos métodos voy a implementar. ¿Qué va a hacer? Me va a crear un new. Este es el del botón, así va a crear un nuevo light button. Bien. Y este otro me va a crear un nuevo light textbox. Bien. Perdón, acá no era button, acá era textbox. Lo mismo que acá era textbox. Bien. Entonces, ahora, esta clase concreta va a poder crear botones y va a devolver light buttons y va a poder crear textbox y va a devolver textbox. Bien. Vamos a tener otra clase concreta, fábrica concreta, que va a ser la dark. Bien. Entonces, la dark va a devolver también un botón abstracto, pero del tipo dark, y este otro también del tipo dark. Bien. Entonces, tenemos completados nuestros objetos abstractos, nuestros objetos concretos, nuestra factoría abstracta, nuestras factorías concretas. Vamos a hacer una aplicación que las utilice. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un de factory. No sabemos qué de factory es. ¿Bien? O sea, vamos a ver. Y vamos a hacer una pregunta al usuario. Seout, ¿qué tema prefieren? Y le vamos a decir que escriba 0 para claro o 1 para oscuro. Bien. Y acá vamos a hacer un sein a un tema. Entonces vamos a crear un entero tema. Bien. Entonces, acá abajo vamos a preguntar si tema es igual a 0. El dim factory va a ser igual a new light factory. ¿Bien? Porque necesitamos una clase light porque es lo que seleccionó, un tema claro. Y le vamos a hacer un else. Si no, time factory va a ser un new dark factory. ¿Bien? Entonces vamos a tener las dos clases concretas según qué tema haya seleccionado. Ahora vamos a utilizarlos. Bien, vamos a hacer un botón que se va a llamar btn, que va a ser igual a un button creado por nuestra factory abstracta. Bien, entonces a nuestra temp factory le vamos a pedir un button. Bien, y vamos a hacer lo mismo con un textbox.
nuestro textbox. Vamos a igual de igual a nuestra factoría create textbox. Bien. Entonces, ahora podemos llamar y utilizar este botón. Le vamos a decir que se dibuje y al textbox le vamos a decir que se dibuje. Y nosotros acá estamos trabajando con un botón, con un textbox y con una factory. Y en ningún momento nos interesa con qué implementación. Si es un botón light o si es un botón dark o si es un textbox light. ¿Bien? Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Qué tema quiero? Quiero tema claro, dibujando un light button, dibujando un text button de los light. ¿Bien? Y si yo pido tema oscuro, estoy dibujando un dark button y un dark textbox. ¿Bien? Entonces acá puedo trabajar y utilizar y gestionar botones y textbox de este tipo sin importarme, sin necesidad de saber de qué tipo son. ¿Bien?